Muy buenas noches, mi nombre es Lucio Uribe Ortiz. Voy a desarrollar un término que muchas veces se llega a confundir dentro del ámbito, digamos, intelectual de este término metafísica y se llega a confundir con algo de cuestión religiosa y no, es distinto. Es completamente distinto. Y me baso en este diccionario que tengo, desde que yo era estudiante lo tengo, me lo compró mi mamá, me lo compró, y siempre ha sido pues mi gran tesoro que me ha dejado mi madre, entre otros tesoros que me ha dejado literatura y demás libros que me compró ella, mi mamá y mi papá, mi familia me los compró, y está ¿no? Está este libro, de Breuer, o Breuer, diccionario filosófico. Y dice así, el término de metafísica, ese es el término que se confunde con el ámbito, que lo confunden, mejor dicho, con el ámbito religioso. Y no, es distinto, la metafísica es otra cuestión. El nombre de metafísica es una acepción actual, aparece por vez primera a fines del siglo V después de Jesucristo, en el neoplatónico Simplícito. La ciencia por él designada había sido abordada sistemáticamente por Aristóteles ya en el siglo IV antes de Jesucristo. Es una ciencia de lo metafísico, de lo que se encuentra más allá de lo físico. Más allá, no es religión, no, absolutamente no tiene nada que ver con la religión. El significado de los griegos atribuían a lo físico no coincide en modo alguno con el que hoy tiene esta palabra, sino que designa la totalidad de la realidad empírica corpórea, en cuanto sometida a la fisis. Es decir, el nacimiento y en general el devenir. Por consiguiente, se denomina metafísico lo esencialmente inexperimentable, inmutable y en alguna manera espiritual, no lo incognoscible. De algún modo, algo espiritual, pero captado por el espíritu, no por el ámbito religioso. Como Nicolai Hartmann pretende. Siguiendo a Aristóteles, vemos que lo metafísico se presenta en dos formas. Hay en primer lugar algo que no puede ser objeto de experiencia y que está entrañado en lo experimentable, como su núcleo más íntimo, el ser indeterminado o general, que domina todo el ente, es decir, el ser. Existe luego un inexperimentable que sobrepuja a lo empírico por ser su origen primero, el ser finito y divino, creador de todo ente finito. En su libro de la metafísica, Aristóteles alcanza a descubrir lo que es el ser supremo, pero nada más como ser, creador de todo ente finito. De aquí brotan las dos ramas de la metafísica. La doctrina del ser considera todo ente desde el punto de vista del ser en general, cuya esencia, propiedades y leyes inquiere. Ordinariamente se llama ontología. Duhamel, 1661, fue quien utilizó primero esta palabra, seguido también por Christian Wolff. También la doctrina de Dios considera a todo ente referido al ser divino de quien investiga la existencia, esencia y actividad. Pero vuelvo a repetirlo, no es una cuestión religiosa, sino es descubrir lo más general de la realidad. Hay que distinguirlo bien. La doctrina de Dios considera a todo ente referido al ser divino de quien investiga la existencia, esencia y actividad. Aristóteles le dio el nombre de teologiqué, de teología,
y recibió más tarde el de teología natural. Pero es distinto, vuelvo a repetirlo. Se alcanza a descubrir algo, pero no estamos hablando de religión, sino estamos hablando principalmente de lo más general de la realidad. En oposición a la teología revelada sobrenatural, ahí está la cuestión. Ahí en la teología revelada sobrenatural sí es religión. En este ámbito no. Se alcanza a descubrir algo. Y también el poco afortunado de Teodicea. Ontología y teología forman juntas la metafísica general o pura, pero visto desde la cuestión de Duhamel y de Christian Wolff. A ellas puede contraponerse como metafísica especial o aplicada a la doctrina filosófica del mundo, cosmología, y del hombre, psicología y antropología, que es lo que estudia precisamente la metafísica. Estudia el ámbito cosmológico, lo más esencial de la realidad, del cosmos, lo más esencial del hombre, de su espíritu, puesto que dilucidan en su más íntima estructura esferas particulares del ente, recurriendo al ser y a sus leyes. Aquí está. Junto a la metafísica general, sí, pero está la metafísica especial, que es lo que estudia la filosofía principalmente. Es lo que estudia la filosofía, la metafísica especial. De todo ello resulta la importancia de la metafísica. Representa la zona medular de la filosofía, la ciencia filosófica fundamental o filosofía fundamental, pues ofrece a todos los campos especiales de aquellos sus últimos fundamentos. Aristóteles la llama filosofía primera, porque se ocupa de lo que es primero, pues el ser y Dios son lo primero en el orden real, pero como ser, no ámbito de religión, sino como ser, lo que existe. Son lo primero, aquello de donde procede o por quien se sostiene todo lo demás. Ahí está específico. El método de la metafísica, en especial de la ontología, no puede ser puramente analítico ni meramente inductivo. El racionalismo, Verbi Gracia Spinoza, por ejemplo Spinoza, procede por vía analítica. Esto es imposible porque no cabe obtener los ulteriores determinantes del ser por pura descomposición de su concepto. Claro, una metafísica inductiva la reclaman ciertos pensadores provenientes de las modernas ciencias naturales. Verbi Gracia, Culpe y Béjar. Pretende llegar a las más comprensivas leyes del ser por progresiva generalización inductiva. Frente a ello debe afirmarse que toda inducción presupone ya como válidas las leyes ontológicas supremas. Entre ambas tendencias unilaterales se encuentra la metafísica de la síntesis a priori o de la necesidad sintética. Ya había explicado lo que es a priori, la cual añade alguna manera al ser sus ulteriores determinantes, pero conociéndolos a la vez como consecuencias intrínsecas, esencialmente necesarias y por lo mismo a priorísticas de aquel. Es decir, que se captan sin la experiencia. A este respecto, la fundamentación última se debe al método trascendental, ya que ya lo expliqué yo en su momento. Pueden ver uno de los textos que dice a priori. Uno de los videos. En la actualidad, materialistas y positivistas rechazan la metafísica. Claro, en la terminología del materialismo dialéctico, tanto metafísica como metafísico equivalen a una consideración antidialéctica de la naturaleza y enemiga por principio de todo cambio anterior y evolución de lo que vendría a tener el sentido de mecánico, y es ajeno al concepto de la metafísica clásica, que respeta su espacio a la physis, pero a la vez está verificándose en cierto retorno a ella. En Kant
se ha descubierto recientemente un metafísico sin que, a decir verdad, se hayan superado siempre los límites de su pensamiento. Ahí está la cuestión tan problemática. Así, por ejemplo, Nikolai Hartmann se pasa de la ontología porque a la metafísica le asigna únicamente el acontecimiento de los problemas últimos e insolubles planteados en todos los dominios del saber. La metafísica irracionalista sigue también lastrada por Kant, no viendo frecuentemente en el saber metafísico más que en un asunto de fe o de concepción del universo por una ciencia. Insuficiente es, desde el punto de vista del método, la metafísica inductiva que, llevada adelante de manera radical, se anularía a sí misma. Heidegger trata de superar la metafísica en cuanto ésta, como ontología, se ha limitado a investigar el ente sin plantearse la cuestión ontológica fundamental acerca del ser. Se salta esta cuestión, se salta totalmente. Como ontología, se ha limitado a investigar el ente sin plantearse la cuestión ontológica fundamental acerca del ser, pero en dicha tarea menosprecia la dilucidación del mismo, que precisamente la metafísica tiene hace tiempo realizada, en especial por obra de Santo Tomás de Aquino, porque toda metafísica parte de una cuestión totalmente inductiva para llegar a la deductiva y regresar otra vez a lo particular. Es decir, se capta la realidad completamente con los 5 sentidos, se capta la esencia de las cosas, se hace de una manera deductiva y se regresa otra vez a la realidad. En su última evolución, Heidegger quiere desligarse más todavía de la metafísica. En lugar de la pregunta por ser, pone la pregunta por la diferencia ontológica y por el evento que acontece en ella. En el ámbito anglosajón, la palabra metafísica significa ante todo la investigación de los fenómenos parapsicológicos. Y ahí está la confusión. Ahí está, no es algo que sea religioso, que pase de la cuestión de la realidad. Más bien, es recopilar de la realidad todo lo más esencial, absolutamente todo lo más esencial, y es en donde tenemos la metafísica. Por ejemplo, bondad, verdad, que ya yo también hablé acerca de los trascendentales. Y eso es metafísica. Ya hablaré en su momento de lo que es el ente, la esencia, accidente, potencia. Ya lo hablaré y me basaré en el gran maestro. En el gran maestro que es Tomás de Aquino y Aristóteles. En los grandes maestros, perdón. Pero para mí es Tomás de Aquino, inspirado en Aristóteles. Muchas gracias por su fina atención y aquí está una pequeña explicación de lo que es la metafísica. La metafísica como filosofía primera, que no es religión, trata algo del ser y de ahí se puede uno saltar a la cuestión de la teología natural o de la teodicea, pero no es religión, no es. Se trata de llegar a lo más universal de la realidad y que aquí los anglosajones lo confunden con fenómenos parapsicológicos, lo cual pues no existe en la verdadera metafísica. Les ayudará mucho el video que hice de los trascendentales. Les ayudará para entender lo que es la metafísica. Muchas gracias por su fina atención y que tengan una excelente noche. Gracias. Lucio Uribe Ortiz les mando un fuerte abrazo. Gracias.